Primero que todo, buen día, hermanos y hermanas. Eh, Hay un sonidito. ¿Ya? Listo, ya, ahora sí. Bueno, buen día, hermanos y hermanas. Es un gusto volver a estar acá con mi comunidad. Estaba emocionado pues por volver a eh, compartir una enseñanza con ustedes. En mi primer y único sermón mencioné que querer que el otro sea como yo es cohibir su libertad. Y alguien al terminar el servicio me dijo que porque siempre mencionamos la libertad, pero no profundizamos en ella. Y desde ahí yo dije, pues sí, ya tengo en qué ponerme a pensar para el próximo sermón. Solo que no pensé que fuera un tema tan complejo. En general somos una comunidad que se enorgullece de su libertad, porque creemos en un Dios que nos hizo y nos mantiene libres. En esta iglesia no molestamos por la asistencia, se nota que no molestamos por la asistencia. Nos exigen diezmos u ofrendas, no se obliga al servicio, no imponemos creencias, no juzgamos gustos, o más bien procuramos no juzgarlos, no infundimos miedo, que es el principal enemigo de la libertad, y en mayor medida nos esforzamos por no meternos en la vida del otro o de la otra, no porque no nos importe, sino por respetar su espacio, a menos que sea un buen chismecito que a bastantes nos gusta aquí. Esto no debe ser un diferenciador de nuestra comunidad, sino más bien una generalidad de la iglesia y del mundo. El problema es que por más avances que hayamos tenido, la libertad del otro nos sigue costando mucho. Está normalizado que no se respete la libertad del que no amamos. No digo que esté bien, sino que está normalizado. Por eso han existido imperios, monarquías, gobiernos y en menor medida empresas, instituciones, iglesias, sistemas educativos, sistemas económicos, entre otras cosas. La libertad del que no amamos no nos suele interesar tanto. Por eso para algunos es fácil cohibirla o simplemente ignorarla. Pero para nosotros los que estamos acá, es curioso que nos cueste más la libertad de aquellos que decimos que amamos. ¿No lo habían notado? Bueno, para abordar este tema de libertad, quiero que volvamos a leer de manera muy rápida la conocidísima parábola del hijo pródigo, que leyó nuestra directora. Y van a decir, ¿otra vez este texto? Pero sí. Es tan bello y tan profundo que se puede seguir aprendiendo de él. Entonces, vamos a Lucas 15, versículos del 11 al 20, que dicen: Y les contó también, había una vez un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región, y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él habría querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Ya saben más o menos por dónde va la cosa. Para que entiendan la relación que hay entre el tema del sermón y el texto, nombraré varios tipos de libertad. Primero, quiero mencionar la libertad que Dios nos dio. Pero, ¿cuál es esa libertad? Es aquella que nos invita a amar a pesar de. Dios nos hizo como seres libres de decidir, tan libres que podemos decidir incluso no estar cerca de Él. Y esa libertad nos gusta mucho porque a cada uno de nosotros nos permite hacer lo que queramos. El problema es que esa libertad la tengo yo, pero también la tiene mi hermano y mi hermana. Y ahí es cuando ya no me gusta tanto. ¿A qué me refiero con esto? Que el título del sermón, Me cuesta tu libertad, no está escrito únicamente para la libertad que no quiero que tenga mi hermano, sino también que me cuesta la libertad que viene de Dios, porque me la dio a mí, pero también al que tengo a mi lado, al que está generando guerras y matando niños, al que roba tierras y seca humedales para construir, a ese o esa que no quiero que siguiera en este mundo, o al contrario,
al que ayuda, acompaña, restaura y ama al otro, porque a muchos no les gusta que estas cosas pasen. Me cuesta que Dios ame al que yo no amo, porque eso quiere decir que al igual que yo, él o ella pueden darle el manejo que decidan a esa libertad sin ninguna repercusión por parte de él, o sea, por parte de Dios. El domingo pasado estábamos en familia hablando de películas y mencionamos una llamada Descuida, yo te cuido. Es una película que se encuentra en Netflix y si no la vieron, se las voy a tener que spoilear. Trata de una señora que tiene comprados a varios médicos y administradores de geriátricos, donde hay ancianos con mucho dinero. Y ella administra esa pensión porque supuestamente ellos ya no están en la capacidad de hacerlo. Y por este medio lo roba. En una de esas estafas impide que un señor vea a su mamá porque le estaba haciendo pasar por enferma senil y al final la anciana muere y él nunca la puede ver. En fin, para no alargar tanto la historia, después de muchos problemas a lo largo de la película, ella gana un caso en donde la querían meter a la cárcel por las ya mencionadas estafas. Y todos decíamos, pero no, ¿cómo esa vieja tan mala va a ganar? Y poquito antes de acabar la película, cuando ella sale del juzgado victoriosa, llega el señor que ya les mencioné, se baja del carro y ¡pum!, le dispara y ahí acaba la película. Y todos dijimos, eso, qué bien, se lo merecía. Y los que no dijeron nada, ¿sintieron un fresquito? La cuestión es que todos estuvimos de acuerdo, eso es lo que merecía, dijimos todos. Así es el ser humano, y así queremos que Dios actúe con otros, pero no con nosotros. Entonces, ese es el primer punto. No busquemos humanizar a Dios y sigamos gozando de la libertad que viene en todos y todas, porque por más que hagamos o dejemos de hacer, nosotros o los que estamos allá afuera, nuestro Padre no va a cambiar esa libertad, porque de eso se trata, amar a pesar de. Así como el Padre, que aunque su Hijo se alejó de él e hizo maravillas con su herencia, o sea, la malgastó, lo recibe, lo abraza y besa. ¿Lo ven? Lo siguió amando a pesar de y sin ninguna condición. Por otro lado, tenemos que dejar de culpar a Dios por lo que el otro hace o por lo que yo hago, porque es el manejo que cada uno le da a su libertad lo que deberíamos corregir. Así como el hijo menor que se dio cuenta de su error al irse y volvió a casa. Y esto nos lleva al segundo punto, y es la libertad que me cuesta del otro o la otra, es decir, que no me gusta o no estoy de acuerdo con lo que haces, y no puedo cambiarlo porque así eres tú. Y por esta razón yo no te amo o yo te dejo de amar. Podemos enseñarnos, crecer y aprender juntos, corregirnos y darnos consejos. Pero es solo decisión tuya o mía el querer cambiar. No quiere decir que eso que enseñamos, aprendemos y corregimos esté bien, porque yo puedo enseñar a robar, y si el otro no roba, yo voy a decir que no estoy de acuerdo con su libertad, de que él puede robar y no lo hace. Quiere decir que si yo soy, quiero que el otro también sea, porque si su libertad no lo lleva a las mismas decisiones o pensamientos que los míos, no me gusta. Quiero que en un momento imaginen a alguien que si ustedes tuviesen el poder de cohibir y manejar su libertad, su vida sería más fácil o más feliz. O que si ustedes piensan que no tuviese esa libertad, haría bien a otros. No sé, piénsenlo. ¿Sí? ¿Ya lo pensaron? Ahora quiero preguntar por qué pensaron en alguien lejano, en alguien que no aman. Porque es muy fácil ver que yo no quiero la libertad de alguien por el que no siento nada, ¿verdad? Pero ¿por qué no notamos que no queremos la libertad de aquellos que decimos amar? En este mundo es muy común que la gente limite la libertad del trabajador, del ciudadano, del proletario, del estudiante, del discípulo, etcétera, etcétera. Porque a muchos no les interesa siempre y cuando saquen provecho de esa represión. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que solo aquel que consideramos malo es quien hace esto, pero en cierto modo nosotros también lo hacemos. No quiero generar culpas, ni juzgarnos, porque no es un tema de maldad, sino de inconsciencia. Todas y todos los que estamos aquí restringimos la libertad en un punto, o en varios, depende. Y por ello, condicionamos nuestro amor hacia el otro u otra. Y no estoy hablando de la pareja que no le gusta que el novio salga a jugar un partidito de fútbol a las 10 de la noche y después vaya a tomarse unas cervecitas con los amigos. Ni al novio que no le gusta que la novia se vaya de fiesta sin él. Porque esas prohibiciones no son tan inconscientes. Hablo de la decisión de libertad de mi hermano y mi hermana
que de verdad me duelen porque soy consciente de que no quiero que sea libre en ese punto. Por ejemplo, una mamá es consciente que su hijo medianamente adulto trabaja, estudia, tiene pendientes, deudas y otras cosas que trae la vida llamadas responsabilidades, que físicamente y mentalmente lo cansan. Pero cuando ese hijo tiene tiempo libre para descansar, prefiere irse de fiesta agotando las últimas energías que le quedan. Me perdí por mirar los hermanos. Bueno, esas energías son que necesita son para la siguiente semana de trabajo, ¿no? Entonces obviamente la mamá se molesta. Qué muchachito tan necio. Es claro que la mamá no va a dejar de amarlo. Y en realidad la molestia de ella no es el problema. El problema es que cuando el muchacho llega a la casa, la mamá sigue muy enojada. Está bien que se preocupe por el descuido de él hacia él mismo, pero aparte de eso, le deja de hablar. Y ahí ya se presenta el inconveniente. Mi señora, el muchacho en su libertad tomó la decisión de no descansar. Si sigue muy cansado para la semana de trabajo, es consecuencia de su decisión. Yo sé que su merced lo quisiera mandar a dormir desde temprano, porque sabe que necesita ese descanso, pero él no lo quiso así. Lo que pasa es que siempre queremos ahorrarle el dolor a los que amamos, porque pensamos que lo que nosotros queremos para el otro es lo correcto. Pero bueno, este es solo un ejemplo bobo y sencillo. Nos duele pensar que nuestro hermano y hermana se alejen de nosotros mediante su libertad porque los amamos. Y no es que seamos los que santos, pero sabemos que en verdad los amamos y no queremos que se alejen o se lastimen, porque como bien sabemos, este mundo es muy salvaje, las relaciones laborales, familiares, amorosas o amistosas son muy complejas, y más cuando allá afuera hay gente que cree e insiste en que lo más importante son ellos sin mirar al otro. Tenemos que aprender que sin importar cuál sea la decisión de mi prójimo, si decimos que lo amamos y en verdad sabemos que es así, debemos respetar su libertad, sea cual sea. Claro, muchas veces es un tema de egoísmo, porque quiero que su tiempo y sus decisiones sean únicamente dedicadas a mí. Pero ese es otro tema. No vengo a hablar de celos, sino de que yo no puedo evitar que mi hermano actúe de cierta forma e incluso se haga daño si él o ella lo quieren hacer, y además lastimarlo dejándolo de amar. Bueno, aquí cabe aclarar que nuestro hermano mayor nos enseñó que deberíamos amar incluso hasta nuestros enemigos. Pero mientras seguimos aprendiendo y creciendo en ese amor, tenemos que empezar a hacer esto con los que ya amamos. No es solo que se alejen lo que no deseamos, sino que en las decisiones de su vida queremos evitar que se equivoquen, ¿o no es así? Por ejemplo, el cigarrillo. A mí me ofende el cigarrillo. Algunos conocen o me han oído hablar de un tal Mateo. Y si no, pues ahí les cuento. Él es un muy buen amigo mío, es un muchacho con drelos así como los de Bob Marley, el cantante de reggae. Y aquí entre nos, esa es otra libertad que no comparto con él. Pero en fin, con él todo es risas y chistes, hasta que empieza a fumar, porque a mí me molesta. Yo le he dicho que porque sigue fumando sabiendo que eso le hace daño, y su excusa es que le quita el estrés. No sé si esta teoría sea cierta, lo que sí sé es que eso no le hace bien. Pero sin importar qué, yo lo aprecio y a pesar de mi disgusto momentáneo, él sigue siendo mi amigo. A lo que me refiero es que independientemente de cuánto me cueste entender o aceptar la libertad del otro, mi deber como hijo de Dios y hermano de mi hermano es seguirlo amando. Sí, me cuesta tu libertad, pero por esa libertad yo no te voy a dejar de amar. Que la libertad no nos cueste el amor. Y adivinen a dónde nos lleva de regreso esto. Exactamente, a la maravillosa parábola. La decisión del hijo menor en su libertad fue ir a malgastar su herencia y a pasarla mal. Sin embargo, en el lugar que estuviese, su padre lo siguió amando, por más que no estuviera de acuerdo con él. Si hubiese querido, no le hubiera entregado la herencia, ya que en la ley judía, por actos de rebeldía, el padre podría echarlo de la casa y desheredarlo. Pero, en el respeto a esa libertad de su hijo, la entrega y se siente esperarlo, siempre con él y siempre amándolo. Así hace Dios con nosotros, cuando le pedimos algo que creemos merecer. Él respeta nuestras decisiones y nos lo da. Y si en alguna medida llegamos a caer en cuenta de nuestra equivocación, podemos volver a casa. Y Él nos esperará con los brazos abiertos, como si nada hubiese pasado.
En el caso del hijo pródigo, restaurando sus privilegios de hijo. Para nosotros, restaurando nuestro amor por nosotros y por los otros. Y ahora, por último, pero no menos importante, es el costo de mi libertad y mi decisión de serlo. La libertad es el resultado directo por el amor por mí. Entre más nos amamos, más libres queremos ser. No confundamos la libertad con libertinaje. Yo hablo de la libertad de Dios, de esa que ya mencioné. El secreto está en amar y seguir aprendiendo. Normalmente nos volvemos esclavos de lo que conocemos, que es tan básico e importante en este mundo. El dinero, los títulos, la fama, el poder, las emociones. Y olvidamos que la verdadera libertad es la que nos brinda paz y nos saca del desconocimiento. Tenemos que pensar qué tan libres queremos ser a pesar de la libertad del otro, porque ese otro no siempre la va a querer, o a lo mejor sí la quiera, y la acompañe, y la haga crecer. No hay que ser tan negativos. Pero para ello es importante recordar que lo que me libera es el mensaje de amor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es esa que nos vino a enseñar nuestro maestro, amarme y amarte a pesar de. Y sí, esto es la repetición de la repetidera. Pero quiero hacer énfasis en esto que es súper importante y no se nos puede olvidar. Dios no nos hizo libres para volvernos esclavos de algo, y su mensaje no nos libera de la esclavitud para someternos a él. Nos hizo libres para aprender e incluso cuestionarlo, para corregir y crecer junto a él, a nuestro ritmo. Tratemos de no demorarnos. Que no se nos acabe la plata y tengamos que comer con los cerdos, pero mientras tanto sé que él nos seguirá acompañando. Por eso no desaprovechemos los pocos espacios en el mundo que se alegran, comparten e incentivan la libertad como lo es esta comunidad, que no es perfecta, pero sigue creciendo para acercarse más a esa verdad. Estamos invitados a crecer y aprender la libertad de un Padre que nos ama como somos y que nos acompaña siempre. Nuestra elección es querer escucharlo, pero es nuestra elección sin su imposición. Oremos. Señor, ayúdanos a aprender a amar como tú nos amas, respetando la libertad del otro sin importar qué. Queremos entender que al igual que nosotros, el otro u otra son hijos tuyos, y agradecemos profundamente que seas como eres y no como nosotros queremos que seas. Anhelamos que nuestra libertad no nos cueste el amor del otro, ni que nuestro hermano y hermana, por decidir ser libres, sean cohibidos de nuestro amor por ellos. En tu nombre oramos, juntos como tu comunidad. Amén.